Carlos se sentía el hombre más solitario del mundo, aunque estuviera rodeado de gente. Había construido una vida exitosa, una familia hermosa, pero en su corazón latía una herida profunda, un vacío que nadie podía llenar. 20 años atrás, en una discusión furiosa, había abandonado la casa de su padre, jurando no volver jamás. Las palabras hirientes volaron como cuchillos, y el silencio que siguió fue aún peor. Su padre, un hombre orgulloso y herido, nunca lo buscó. Carlos, por su parte, se negaba a dar el primer paso. El resentimiento era un muro impenetrable entre ellos. Las navidades pasaban sin llamadas, los cumpleaños sin tarjetas. Su madre, ya fallecida, había sido el único puente, y con su partida, la brecha se hizo un abismo. Carlos intentó algunas veces enviar cartas, pero el orgullo le ganaba. ¿Por qué él siempre tenía que ser el que perdonara? Que él me llame, pensaba. A pesar del dolor que esa separación le causaba cada día, la idea de que su padre envejeciera solo, sin sus nietos, sin él, le provocaba una punzada de culpa que intentaba ignorar, pero que lo carcomía por dentro. Un miércoles por la mañana, mientras Carlos revisaba sus correos, un hombre le paralizó el corazón. Hospital Central. El asunto decía, información urgente. Sus manos temblaron al abrirlo. Su padre había sufrido un ataque al corazón masivo. Estaba en la UCI con pronóstico reservado. La culpa lo golpeó como un rayo. 20 años perdidos. ¿Y si fuera demasiado tarde para decir todo lo que nunca se dijo? Un torbellino de emociones lo invadió. Miedo, arrepentimiento, una ira persistente por el tiempo robado, pero sobre todo, una necesidad imperiosa de verlo por última vez. Con el corazón en la garganta, Carlos condujo las 3 horas hasta el hospital. El camino fue una tortura silenciosa. Cada kilómetro un reproche. Al llegar, una enfermera le indicó la habitación. La vio abierta y escuchó una voz. Era la de su padre. «No tengo mucho tiempo», escuchó débilmente. Quiero ver a Carlos». Su voz era diferente, sin rastro de aquel orgullo que él recordaba, llena de una urgencia desesperada. Carlos se quedó petrificado en el umbral, el alma en vilo, temiendo que sus pasos no fueran lo suficientemente rápidos. Entró. Su padre yacía en la cama, pálido, conectado a un sinfín de máquinas que marcaban un ritmo lento y precario. Pero sus ojos estaban abiertos. Cuando lo vio, un destello de sorpresa, y luego algo que Carlos no recordaba haber visto en años, lágrimas de alivio y dolor mezcladas. «Hijo», susurró su padre extendiendo una mano temblorosa. Carlos corrió a su lado, tomó esa mano, sintió su frialdad y una descarga eléctrica de amor y arrepentimiento lo atravesó. Las lágrimas que había reprimido durante 2 décadas finalmente brotaron. «Papá, lo siento mucho. Lo siento por todo». Su padre apretó su mano débilmente. «No, hijo, yo lo siento. El orgullo me cegó. Te he extrañado cada día». Era un perdón mutuo, silencioso, profundo, que se sentía como un bálsamo para el alma. Permanecieron así por un largo tiempo, las palabras innecesarias, solo la presencia curando heridas invisibles que ni la vida ni la muerte podrían borrar. El monitor cardíaco pitó una vez más. Las alarmas empezaron a sonar. El padre de Carlos lo miró a los ojos con una paz que nunca antes había visto. Un último y débil apretón de su mano. Y luego, el silencio. El padre de Carlos falleció esa noche. No hubo una recuperación milagrosa para su cuerpo, pero el milagro fue mucho más profundo. El reencuentro que parecía imposible no solo ocurrió, sino que sanó el alma de un hijo y la de un padre antes de que fuera demasiado tarde. Carlos no tuvo que vivir con el arrepentimiento de no haber podido despedirse, de no haber perdonado. Aquel último abrazo, aquellas palabras susurradas, fueron un puente tendido sobre 20 años de dolor, un regalo incondicional de Dios que le permitió ver la luz en la partida más dolorosa. La historia de Carlos y su padre es un espejo de la fragilidad de las relaciones humanas y a la vez de la inmensidad del amor y el perdón divinos. Nos confronta con la dura realidad de que a menudo el orgullo y el resentimiento construyen muros tan altos que solo una intervención milagrosa puede derribarlos. Muchas veces anhelamos la reconciliación, pero el miedo, la obstinación o la dificultad de dar el primer paso nos mantienen prisioneros de un pasado doloroso,
dejando heridas abiertas que infectan no solo nuestras vidas, sino las de quienes nos rodean. Carlos vivió 2 décadas con ese vacío, esa culpa latente, ese ¿qué pasaría si? Pero lo que esta historia nos revela de forma impactante es que el milagro de Dios no siempre se manifiesta en una curación física o en la prolongación de la vida terrenal. A veces el mayor milagro es la sanación del alma, la restauración de un vínculo roto, el don del perdón y la paz antes de una despedida final. Para el padre de Carlos, el milagro no fue su recuperación del ataque cardíaco, sino el poder ver a su hijo, hablarle, perdonar y ser perdonado. Para Carlos, el milagro fue no tener que vivir el resto de su vida con el «y si no hubiera ido», con el arrepentimiento de una reconciliación jamás alcanzada. En un mundo obsesionado con la duración de la vida, esta historia nos invita a reflexionar sobre la calidad de la vida y de nuestras relaciones. Nos recuerda que hay pérdidas que no tienen que ver con la muerte física, sino con la muerte de los afectos, de la comunicación, de la familia. Y que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, puede obrar de maneras incomprensibles para nosotros, usando incluso las circunstancias más difíciles, como una crisis de salud y la inminencia de la muerte, para cumplir su propósito de restauración y redención. La Biblia nos enseña en Mateo 5, 23, 24 la importancia de la reconciliación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y en Proverbios 16:32 se nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El verdadero milagro aquí fue el triunfo del amor sobre el orgullo, del perdón sobre el resentimiento, un triunfo que solo fue posible por una intervención divina que ablandó corazones y creó la oportunidad perfecta. Que esta historia sea un llamado a examinar nuestras propias relaciones. ¿Hay alguien con quien necesitas reconciliarte? ¿Hay una herida que necesita ser sanada? ¿Un perdón que necesita ser dado o recibido? No esperes el último abrazo. El Dios de los milagros puede obrar la reconciliación hoy, sanando lo que crees irrecuperable y dándote una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que perdura, incluso más allá de la vida terrenal.